El saludo para todos los estudiantes del Colegio El Tesoro de la Cumbre. Nos encontramos nuevamente hoy en un diálogo del campo de pensamiento crítico social, en esta oportunidad para hablar de un continente, de los 5 que hay en nuestro planeta Tierra, 6 si contamos la Antártida, que es África. Tal vez sobre otros continentes tenemos más conocimientos, pero a veces con África nos sucede que es como un gran desconocido. Y hoy justamente la profe Jenny y quien habla, pues queremos charlar sobre el continente africano, de manera que vamos a desplazarnos unos muy buenos kilómetros, ya que estamos en confinamiento, pues a través de la palabra nos desplazamos hasta África para escuchar algunos de sus sonidos. Jenicita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Adri, muy buenos días a estudiantes, compañeros. Espero que mi audio se esté escuchando bien. Pues bien, decía Adri, es un continente que debería ser un referente importante para nosotros, de amplio conocimiento, pero sí lo tenemos olvidadito. Y pues hoy trataremos de decir algunas cosas que también incluso son novedosas para nosotros. Entonces, gracias, Adri, nuevamente por esta invitación. Gracias a ti, Jenicita. Entonces, vamos a ver si se nos escucha en la grabación. Una canción que tú nos has propuesto. A mí una de las formas en las que me encanta comenzar el día es escuchando algunos sonidos, música. Entonces, pues comencemos con esta recomendación tuya. Bueno, sí, señora. Daddy Limbo. Sí, señora. Bueno, antes de hablar de este intérprete, de este artista africano, me puedo equivocar, pero tengo en mi mente que es de Camerún. Pues los sonidos que acabamos de escuchar son contemporáneos, ¿no? Son sonidos que recurren pues digamos, a las tecnologías que permite la industria musical. Pero pues digamos que es un poquito lo que hablábamos o tratamos de hablar hace 8 días con Herencia Timbiquí, o sea, trata de recoger los sonidos ancestrales y los pone como al servicio de esa tecnología para hacerlos un poco más, seguramente un poco más occidentales y un poco más comerciales, ¿no? Pero es un artista que trata de recoger los saberes ancestrales en África y por eso, digamos, hay un cierto alabao, hay unas ciertas repeticiones en las letras y en casi todas sus letras pues son referente a la naturaleza, a los espíritus, a estas formas de expresión que tiene África. Y a mí me llamó la atención hace unos años, no los contemos, hace unos años, cuando con la profesora Viviana, que a propósito es una profe que también tiene una sensibilidad fuerte con el tema afrodescendiente, y nos inscribimos a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pues gracias a una gestión que entonces se hizo en el colegio, y cuando tuvimos nuestra graduación, el fondo musical fue este. Y entonces yo rápido pues cogí mi dispositivo móvil y a buscar la canción y desde ahí es que la conozco. Entonces, y me gusta, la verdad es un sonido agradable. Entonces esa es la referencia que doy. Bueno, entonces así, en el Magazine Bicentenario también se hacen recomendaciones de sonidos musicales. Sí, A veces nuestros gustos son muy occidentales, pero
pero este tipo de música es sumamente atrayente, encantadora. Hay otras tonadas también, porque es que a veces uno habla de África, y lo decíamos creo que hace 8 días, dice África y siempre es como una sola cosa. Sí. Pues si bien es cierto, es un solo continente África, es una diversidad enorme. Por favor. Tú nos hablas de estos sonidos de Camerún, pero pues son más de 50 países, cada uno comparten rasgos, ciertamente, pero también hay diferencias entre ellos. La música pues nos acerca un poco. Yo escuchaba también hace unos años, tampoco voy a decir cuántos, algunas músicas, algunas músicas de más como de la parte del Sahara. Ok, sí. Muy de las tradiciones de unos instrumentos musicales como la cora, pareciera como una especie de guitarra. Okay. Es un instrumento ancestral y estos sonidos también son muy atrayentes, digamos que remiten a la calma, a una pasividad, a otros estados. Entonces, ese es un ejemplo, pero también en la música africana uno puede encontrar parte de lo que son también esas creencias religiosas, como tú lo mencionabas. Y, decir, por ejemplo, en África también es muy importante la tradición musulmana, sobre todo en los países del Sahara, del norte. Entonces, bueno, es una invitación a que ampliemos un poco nuestro espectro de gustos musicales y exploremos este tipo de sonidos que tú muy amablemente nos trajiste el día de hoy, Jenicita. Muchas gracias. No, con gusto, Aldi. Yo no soy experta en música, lo que pasa es que me gusta. Y a veces el gusto se confunde con que uno es un sabiondo y nada que ver. Pero a mí cuando estos sonidos de África y cuando hace la mención, Adri, de esa unión con el mundo musulmán, yo no sé por qué hago la siguiente relación, y es que África y su espacio grande, amplio, genera que los sonidos como que se extiendan. Y entonces, que lo que se oye, lo que se emite, un sonido que se emite, se oye a distancias, ¿no? Y eso genera calma. Esa es una relación que yo no le tengo ninguna justificación científica, ninguna justificación personal que le doy, pero es lo que me evoca, es esos sonidos alargados, tranquilos. Sí, señora. Claro, y ahora yo recuerdo, por ejemplo, en cuestiones como una recomendación para los niños, a veces por ahí en televisión o no sé si en YouTube se transmitió una serie muy linda que se llama Kirikou, no sé si tú alguna vez la viste. No, Bueno, señora. te voy a relacionar por Facebook un video porque sí es una serie muy linda y habla justamente en cuestión del paisaje, son esos espacios amplios, esa mirada de horizonte que permiten los paisajes africanos, la diversidad de paisajes africanos. Sí, señora. Sí, sí, sí. Interesante, Alba. Sí, entonces, bueno, ¿qué mejor que hablar de África que por la música, por las creencias religiosas que ya dijimos también son muy variadas, no es un continente de una sola religión, hay mayorías, algunos musulmanes, otros cristianos, pero también hay espiritualidades muy propias de lo que podemos llamar ancestralidad o que vienen de una tradición de hace muchos siglos, de bantúes, yorubas, de los pueblos de lo que llamamos el África subsahariana, que es como hacia el sur del desierto del Sahara. Entonces, es también reconocer toda esa riqueza y esa variedad de África. Yo sé, por ejemplo, ahora para tener, además de la música, otro referente, que a Jenicita le encanta el fútbol. Porque y no solamente de verlo, sino de practicarlo, porque tengo muy vivo en el recuerdo cuando llegaba y te veía, pero animadísima jugando fútbol con los muchachos
en algunas oportunidades. No, ¿cómo se le ocurre así? Yo hago clase, o sea, yo estoy en el salón muy juiciosa, hago clase. Pero por supuesto. Que voy a salir a jugar fútbol. Es una de las grandes pasiones, digámoslo así, que de mi vida. Y bueno, ¿por qué no también decir una frustración no jugarlo? Yo me paro en la cancha y literalmente corro detrás del balón. Y les he dicho a los estudiantes, y si me están en este momento oyendo y viendo, saben que mi estrategia es más hacer ruido, hacer un poquito de show para disimular que no tengo esa destreza, que lamentablemente no tengo esa destreza. Los africanos son muy diestros en el fútbol, en el balón. Y justamente creo que como un poco a semejanza del latinoamericano y particularmente en Colombia, es una forma de salir, es una forma de proyectarse, es una forma de identidad que los une como naciones, es un elemento de nación importante. A pesar de, pues como en todo, se acabó el partido y volvemos a nuestras diferencias y agresiones. Pero sí, claro, África tiene una habilidad muy importante en el fútbol. Sí, señora. Selecciones que nos hacen la vida imposible. Por supuesto. Yo no, pues, no entiendo, me parece que tiene unas lógicas que a veces son complejas entender el fútbol. Pero lo que sí he visto, por ejemplo, es que hay muchos jugadores de origen africano en la Liga Europea. No sé, en Alemania, en Francia, sobre todo, en Inglaterra también. Y ahí yo hacía una referencia, es por esos lazos África-Europa, de cómo muchos jugadores van allí digamos, a desarrollar, a proyectar sus habilidades, pero más allá del fútbol, por el fútbol también se le puede dar como una connotación histórica de, por ejemplo, porque muchos jugadores africanos tienen como lenguas maternas el francés, el inglés, entonces sería como para que hablemos, exacto, es para que hablemos un poquito de esos vínculos y de esos lazos, mi Janicita. Pues esto tiene que ver, bien lo dice Adri, con, digamos, esa situación histórica de colonización, ¿no? Y bueno, una vez está en Europa, se establece en África, domina y la historia que ya sabemos de colonización y que la vivimos nosotros aquí en América, pues digamos que Europa es la ciudad importante, el centro urbano importante a desarrollar, ¿no? Y entonces el africano empieza a hacer migraciones justamente a Europa porque se considera pues qué es el desarrollo, ¿no? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es una mejor vida? Y allí pues se establecen grandes familias con ya una ascendencia fuerte africana. Adri mencionaba Francia y es que es impresionante, por ejemplo, la selección francesa es fuertemente ascendente africana, ¿no? Por ejemplo, uno de sus referentes y que no tiene, digamos, una tez particular negra, Zidane, pero Zidane es argelino o tiene ascendencia argelina. Sí, claro, africanas. Donde se le vea. Lo que hablábamos hace 8 días, a veces a uno se nos nota más en la piel que a otros, pero la presencia africana es supremamente fuerte, muy fuerte en Europa. Y también hacen que lleve todas esas tradiciones, por ejemplo, la religión. Y en los campos de fútbol, en las concentraciones, ellos tienen todos sus rituales religiosos. Entonces, que se la llevan a África, se la llevan. Claro que sí, y tú acabas de hacer una asociación muy bonita de esos rasgos compartidos que tenemos con África. En algunas cuestiones, como por ejemplo lo de la colonización. Ay, Aarón. Excusas. No, un saludo al caballero de la sonrisa encantadora.
Esto quedó después en la grabación. Ay, ahí estamos bien. A las 7 de la mañana. Bueno, listo, sí, señor. Gracias. No, Dios. Bueno, no, eso está muy bien, esas apariciones. La presencia también afro acá. Sí, mencionábamos los rasgos compartidos entre África y América, uno de ellos, nuestro pasado colonial, que tanto países africanos como en nuestras naciones latinoamericanas, pues vivimos en carne propia lo que fue la colonización de parte de países europeos, pero también, a pesar de haber un acervo importante en términos culturales, queda también una serie de situaciones, de conflictos a nivel social y político que se trazan a través de los años y fijan algunas continuidades. Es el caso de África, donde actualmente vemos que también hay importantes conflictos que no terminan por solucionarse y que eso ha llevado a que en los últimos años haya una migración exponencial hacia Europa, ya no solamente en términos de lo que hablamos ahorita, por ejemplo, del fútbol, sino también huyendo, ¿no? Buscando alternativas diferentes de vida. Entonces, Jenicita, creo que no se te escucha. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Adri, no sé si el caso de África sea particular en este sentido, y es que África, digamos, antes de la colonización, y pues todavía lo mantiene, excúseme, esto de la tecnología me está atropellando fuertemente. Antes de la colonización, pero también en digamos, ahora se mantiene, es la situación de conflicto entre tribus. Entre las tribus. O sea, ese asunto de tribus en África es fuerte. Viene luego la colonización y entonces se suma otro componente, si quiere llamarse bélico, de tensión, que se le suma ya a las tradiciones africanas, y por supuesto esto hace que hayan unas migraciones importantes buscando justamente unos ambientes de paz y de prosperidad que se perdieron con la colonización. Pero sí es importante decir que digamos, esas tensiones se vivían antes de la colonización. Pues África justamente en su vasto territorio, en su vasta riqueza natural, hace que, digamos, esas tribus se mantengan aisladas, pero en el momento de los recursos, en la búsqueda de recursos, pues empieza la confrontación. Y son confrontaciones, pues históricamente fuertes, ¿no? Y no estamos hablando de tribus salvajes, irracionales, ¿no? Es que estamos hablando de reinos, tribus totalmente consolidadas, con unas estructuras políticas claras y sociales, que tenían, digamos, todo un engranaje para asumir un conflicto. Lo que pasa es que ya llega a Europa y pues de un plomazo apaga todo. Entonces ya, pues al africano le toca ponerse como al día en esta situación y está en clara desventaja. Claro, Jenicita. Y ahora que tú hablas, por ejemplo, de los reinos, en lo que nosotros estudiamos como Edad Media, que siempre nos remitimos es a Europa, pero por esas mismas épocas en África habían importantísimos reinos, de estos a los cuales tú haces mención, y en términos de desarrollo intelectual, político y cultural, pues para muchos cronistas tenían igual o mayor importancia que los reinos europeos. Un caso era el del Congo, y creo que también hay otro rasgo ahí compartido con América, y es el tema de los recursos.
En el África subsahariana, por ejemplo, la explotación de oro, muy importante, los conocimientos en minería de parte de algunos países de esta África occidental pues son importantísimos. No es gratuito que esos conocimientos luego los trajeran para hacerlos funcionales en minas y en ríos aquí en América, con la población que vino en situación de esclavización. Pero además de eso, bueno, están los diamantes, que por ahí también en el cine algo se ha evidenciado, el tema en Sierra Leona, y actualmente también es un importante lugar de extracción petrolera, ¿no? No, pero es que justamente el colonizador aprovecha no solo los recursos, sino la cultura del pueblo, que no es una cultura, bueno, África es fue un poco más aguerrida, pero es una cultura no conflictiva. Entonces al colonizador se le facilita mucho, digamos, esa situación y, y pues en ese sentido de servicio se empieza a aprovechar la explotación de estos recursos. Adri, y una cosa que a mí me llamó la atención para hacer este conversatorio, eh, leí anoche una cosita muy sencilla que francamente yo no la consideraba siquiera, y es que eh, la agricultura en África no se desarrolló tan de manera productiva o tan eficaz como en otros pueblos, y eso me dio a entender que justamente la dependencia y la confrontación por recursos pues era grande, porque Ajá. justamente la agricultura pues fue el fenómeno que nos generó a la humanidad asentarnos, pero África no. Y por eso es Ajá. que la encontramos tan, si se quiere decir salvaje, si se quiere decir dispersa, pero para nosotros es diversa, rica, porque justamente como que si la agricultura no se desarrolló como en otros pueblos, pues eso hizo que tomaran otros caminos y otras formas. Por supuesto, generó una vulnerabilidad para el colonizador. Claro, claro que sí. Y ahí mismo dentro de esa diversidad, lo que tú mencionas, bueno, que no eran organizaciones tan extensas, producto de que no hubo esa revolución agrícola tan fuerte en algunos lugares, ¿no? Porque en otros, como por Sí, ejemplo Egipto, sí, Egipto, pues la muy gran poco. civilización, esa es una muestra patente del grado de desarrollo agrícola que tuvieron algunos que otros seguramente no, pero eso demuestra justamente la diversidad de África, ¿no? Y esto también ligado a la cuestión geográfica, por ejemplo, el hecho Claro. de ser una civilización y de tener el río Nilo, si no el más grande, uno de los más grandes junto con el Amazonas de todo el mundo. Entonces, esas condiciones también en parte determinan la vida social y cultural de los pueblos. Egipto, pues, estaba allí, enclavado muy cerca del Nilo, hasta llegar a la región bien un poco más al sur por Sudán, allí el otro pueblo de los nubios, pero también tenemos todas las culturas propiamente del Sahara, nómadas, ¿no? Claro. Los bereberes, berbesíes, tuaregs, entre otros, y más hacia el sur, si vemos unas condiciones geográficas muy parecidas también a las nuestras. Ahora que tú hablabas por ejemplo, de la selva, los ecosistemas de bosques tropicales, de selvas tropicales, pues ahí también hay como un parecido mucho con parte de algunas zonas de nuestro continente. Sí, y eso nos hace, mire que volví al tema del fútbol, y eso nos hace solidarios, ¿sí? O sea, como vemos que tenemos unos rasgos similares, empezamos a generar solidaridad y a tenerlos como hermanos fuertes, ¿no? Y si vuelvo al fútbol e insisto en el fútbol, pues acá nuestra población en el Pacífico, que también tiene unas condiciones selváticas como las que su merced está describiendo,
pues el fútbol también es uno de sus fuertes referentes y salidas, ¿sí? Y tiene, Ujú. es que hay un parecido hasta en la geografía en cuanto a cómo arman sus canchas, los elementos que hubo. Continuamos después de una breve pausa que por cuestiones de conectividad debimos hacer. Te escuchábamos, Jenicita, hablar sobre un punto de encuentro también entre África, América, a partir de un ejemplo que nos mencionabas. Sí, Adri, y es que yo no sé por qué hago un tipo de relaciones que no misma puedo justificar, y es que es la siguiente, y es que nosotros generamos una solidaridad, unas solidaridades, y en este caso con el pueblo africano, a través del fútbol, porque en zonas de, digamos, de abandono y que, digamos, las características de clima y relieve a veces son tan agrestes, tan fuertes, pues permite que el africano y en el caso del latino, nosotros pues lleguemos a otros recursos. Entonces las canchas que se montan pues para el partido son muy similares, ¿no? No sé si porque se comparte la misma condición o características geográficas, entonces uno no uno puede decir estoy en Chocó y resulta que es una cancha en África, ¿sí? Sí, Entonces, sí. dan unas solidaridades importantes y el fútbol nuevamente es una de las herramientas o de las estrategias para salir, para, bueno, para mejorar. Bueno, no sé si esté bien dicho eso, porque no, para mejorar no hay que salir, pero les permite otros mundos, otras formas de vida. Claro, claro, mi Jenicita. Y mencionar también que en África, en estos cantidad de países que hay, podemos encontrar ciudades muy importantes, incluso algunas más desarrolladas. Bueno, también lo del desarrollo lo podemos poner en cuestión, Ujú. pero pues ciudades muy importantes en Nigeria, Lagos, por ejemplo, Senegal, la ciudad de Dakar, que también es muy reconocida, Johannesburgo, las ciudades de Sudáfrica, en fin, hay una gran diversidad de paisajes, de panoramas, que de pronto a veces en los programas de televisión, los medios de comunicación, se tiende a exotizar también a África solamente como la selva. Entonces, Eso. es también cómo podemos invitar a nuestros estudiantes a ir un poquito más allá de los estereotipos, de los prejuicios que tenemos no solo de África, sino de los diferentes pueblos africanos en general. Claro, Adri, y es que nosotros entendemos, e incluso como maestros, caemos en el error de enseñar una África primitiva, con matices salvajes, y cuando hablamos de salvajes, con una irracionalidad y una bestialidad que no es del caso. Entonces, claro, hoy encontramos ciudades, sí podemos decir que el concepto de desarrollo lo podemos cuestionar, pero bueno, vamos a decirlo, unas ciudades con un desarrollo importante. Y si nos vamos a otros ámbitos, a la academia, en la industria, por ejemplo, musical y cinematográfica, es fuerte. Pues no, lo he tocado, el asunto deportivo también es grandemente fuerte. Entonces, África es mucho más que la selva. Que la selva es importante, pues sí, pero va más allá de ese concepto de selva, de lo exótico, del folclore, va mucho más allá. Claro que sí, Jenicita. Y yo creo que a través de estos diálogos, de las charlas que tenemos con los estudiantes en las clases presenciales o por estos medios, pues justamente las acciones van orientadas a eso, a que desde las ciencias sociales tengamos una mirada más amplia y hallemos sentido en muchas cosas que se dan por entendidas. Entonces, te agradezco inmensamente estas reflexiones, el habernos acercado a África más allá de los referentes como a los que siempre estamos acostumbrados,
y de pronto desde el fútbol, la música, la cultura, también podamos hacer esas debidas conexiones. Sí, gracias, Adri, gracias por permitir y abrir este espacio y pues ojalá tengamos oportunidad de explorar nuevos aprendizajes y nuevos saberes a través de esta estrategia tan bonita. Gracias, Adri. Y sí, África, maravilloso. Gracias, Yanisita. Volveremos a tomar un café donde Yanesita, por ahora aquí a la distancia. Y entonces un abrazo inmenso para ti, para los estudiantes que tengan la oportunidad de vernos y escucharnos. Y hasta una próxima vez. Chao, chao. Nos vemos.